Estoy editando el video y creo que es muy importante poner al comienzo una alerta de tema sensible. Tema muy sensible, pero necesario. Así que, adiós. Me voy a poner un labial que se puede ver como bonito. Para quienes no me conocen, yo soy Gillian, Miss Gilly en redes sociales, y soy una mujer en el espectro autista. Soy profesora, especialista en inclusión educativa, y ahora estoy estudiando psicología. Mi hija me llama. Mucho tiempo que no andaba por estos lugares de los YouTubes, pero todo tiene una explicación y es que me daba mucha flojera. Yo sé que usualmente suelo ponerle un poco de humor, o al menos así se interpreta, a mis reflexiones. Sin embargo, esta vez el tema que vamos a tratar es sumamente delicado. Aún en muchos espacios en los que voy o comparto, etcétera, se me cuestiona mucho cuando digo que soy una mujer en el espectro autista. Y se sigue hablando de síndrome de Asperger, que fue el primer diagnóstico que muchas personas como yo tuvimos, pero que ya no existe. Las razones para ya no hablar de síndrome de Asperger son variadas, y la verdad es que la hemos comentado muchísimas veces, pero hoy les quiero hablar de la que para mí tiene más importancia. ¿Por qué yo no me siento cómoda cuando llego a un lugar y se me interpela y se me dice, hey, no, tú eres Asperger? Si bien se habla mucho de la fundamentación teórica científica sobre por qué se saca la palabra Asperger de los manuales diagnósticos y se reemplaza por espectro autista, poco se habla de la justificación valórica, moral, histórica que hay detrás de esta decisión. Tiene una fundamentación valórica porque todo es objetivo al final. Incluso los motivos que te llevan a hacer una investigación completamente científica sobre un algo tienen una fundamentación subjetiva, tercera. Siempre escuchamos esta teoría, no, lo que pasa es que Hans Asperger se relacionó un poco con el nazismo, entonces por ahí está A la unión y qué sé yo. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Esta necesidad de limpieza de la raza humana fue cómplice del asesinato de muchas personas autistas. That's right. Eso es verdad. Pero existen datos porque yo el día de mañana puedo decir que un personaje como, no sé, Quique Morandé, en verdad era un anarquista que se escondía detrás de una fachada y en verdad era el anarquique. No se lo crean. Pero existen datos. ¿Cuáles son los datos? What are you talking about? Yo les voy a dar datos. Hoy día yo les voy a dar datos para que puedan defender su postura anti-Asperger. Asperger, ¿por qué digo Asperger? No te burles de mi pronunciación, porque no lo puedo evitar, de repente se me sale. Dije claramente que el tema es serio, que yo me mueva de cierta forma o me exprese de cierta forma no significa que le esté quitando seriedad, siempre me expreso de la misma manera. Por favor, no me juzgues con tus prejuicios normativos, conductuales, porque no, si estamos hablando de autismo, basta. Detente ahora, seguimos. No vamos a entrar en el detalle, gran detalle, de que Hans Asperger fue quien habló y estudió a los psicópatas autísticos. Durante la época nazi, el régimen fascista austriaco retira a personal médico con ascendencia judía y también a mujeres quienes debían cumplir su rol en casa, cuidando, criando, etc. Y es acá donde se asciende con el título de médico a Asperger. Quien protege a Asperger durante toda su carrera médica bajo el régimen fascista es Hamburger. Este individuo se reconoce públicamente como partidario ideológico del fascismo de la época. Cuando se asciende a Asperger a médico asistente, había personal mucho más preparado, pero judío. Mientras que Asperger no tenía ni siquiera el título aún. Bien, Hans Asperger siempre se mostró indiferente al contexto histórico que estaba sucediendo, al menos así lo hizo hasta después de lo sucedido. Existen registros médicos que hablan por sí mismos. O sea, no hablan, porque los registros médicos suelen no hablar, ¿no? Por ejemplo, él solía usar esta palabra en sus diagnósticos. ¿Qué significaba? Que la persona tenía ascendencia directa judía. Es necesario recalcar que estamos hablando de una época donde a las personas judías se les asesinaba, se les humillaba, se les golpeaba en las calles. Estamos hablando de una población sin derecho en absoluto. Por ende, dar tanto hincapié a la ascendencia judía de un niño o una niña en esta época es bastante, no sé. Así es como llega a sus manos Alfred, un joven derivado de su escuela, había tenido una pelea con unos compañeritos, considera que tiene algunas habilidades intelectuales por encima de la norma y lo cataloga de psicópata autístico y que por ende debe ser puesto en adopción. ¿Cuál es el problema acá? Era un pequeño que ya había sido adoptado porque no era hijo biológico, pero sus padres eran caucásicos y en su expediente él era judío. Durante este periodo, cientos de niños judíos fueron arrebatados de sus familias y puestos en adopción nuevamente. No está de más recalcar que según todos los expedientes, Alfred estaba bastante bien con su madre,
hasta ese momento. Se deporta a Alfred a un orfanato judío finalmente, donde desaparece todo rastro, todo expediente del niño, al igual que de muchos otros niños, ya que este orfanato, como dije, era exclusivamente de niños y niñas de origen judío. Y bueno, la historia los borró. Por otro lado tenemos a Walter, también un niño que cuando Austria se adhiere al mandato de Hitler comienza a sentir pánico, comienza a sentir miedo, porque es una persona no solamente autista, sino también judía en un contexto sumamente peligroso para ser autista judío, ¿no? El registro, el expediente de Walter indica una descripción gráfica de su reacción al discurso de Hitler. Un expediente médico. Es así como Asperger, ignorando todo el contexto histórico que envuelve a este niño, lo declara psicopático y paranoico. Y probablemente yo, en el caso de Walter, hubiese reaccionado igual. De hecho, la descripción ni siquiera es tan grave. Saben que se las voy a leer. Dice: está mucho más desagradable que hace 3 semanas, la última vez que estuvo aquí. Durante el discurso de Hitler, apoyó las manos sobre la mesa, descansó la cabeza sobre ellas y se quedó mirando al vacío. Estaba muy agitado cuando un chico prorrumpió en vítores, abrió los ojos de par en par y se puso pálido. Esa es la descripción, o sea, paranoico. Walter falleció a los 20 años, trabajando en el régimen de esclavitud, para el proyecto gigante subterráneo para el nuevo cuartel de Hitler. Incluso en otro registro de otro niño de 11 años, Ivo, recalca que la mayor problemática es su ascendencia judía. Porque esto implicaría una problemática desde un nivel médico, incluso desde un nivel pedagógico. A menos que los expedientes nos mostraran que hay una preocupación por el contexto y que obviamente esto puede ser problemático porque el niño tiene miedo, pero no. Y digo que no porque, recalcando su origen judío, Asperger siempre hacía esta derivación para centros infantiles de niños no arios. O sea, se hace esta diferencia, derivando a muchos de estos niños a centros como el que escribo acá, que eran centros de eutanasia, básicamente. Asperger diagnosticó a Lizzie, según los expedientes, una niña de 12 años, de esquizofrénica, simplemente por hablar de una persecución antijudía, y ella tenía miedo porque ella era judía. Por último, porque hay más, pero vamos a dejarlo hasta acá, tenemos el caso de Mary Klein, una niña de 9 años, cuyo expediente dice así: una niña de desarrollo normal, ligeramente delgada y de apariencia judía. Asperger destaca sus habilidades intelectuales, continúa, contrasta con su carácter bastante judío, indicando en la cubierta de cada expediente la famosa palabra, ¿no? Que ya sabemos lo que significa. Esta niña en particular comienza a tener arranques de ira, que perfectamente pueden ser crisis, después de que su madre es expulsada de su hogar junto a la niña y enviada a un lugar para personas con ascendencia judía. O sea, la sacaron de su contexto, la sacaron de su rutina a una niña de 9 años. Esta niña quiso verbalizar las malas experiencias que estaba teniendo en su nuevo hogar, los maltratos que estaba recibiendo en este espacio, y fuera de abordar esta situación, Asperger la tilda de deshonesta. Paranoia, ¿no? Porque parece que cualquier cosa que pueda decir una persona autista que sea contraria al pensamiento fascista de la época era paranoia, básicamente. Mary Klein empieza a trabajar con Hans Asperger a sus 9 años, en el 1939. Y sí hay registro del momento en que ella es enviada a un campo de exterminio en el 1940, bueno, un gueto que luego fue un campo de exterminio, y siendo asesinada en 1942, a la edad de 12 años aproximadamente, junto a muchos otros niños y niñas judías de entre 10 y 14 años que fueron separados de sus padres. Fuerte que existan nombres. Si bien Asperger nunca se declaró directamente partidario de la dictadura de Hitler, siempre fue protegido por personas que se declaraban ideológicamente partidarios y militantes. No es menor destacar que siempre habló de la cooperación responsable con el higiene racial y apoyó así prácticas de eutanasia. Otro dato no menor tiene que ver con la alta tasa de vulnerabilidad en temas de abuso sexual que pueden vivenciar los niños, las niñas en el espectro autista.
Hans Asperger utilizaba en sus diagnósticos terminologías como prostitutas natas o criminales natos, y tendía a culpar a niñas incluso de 11 años de ser, ¿usted me entiende?, de ser culpables de sus propios abusos. Espero haya quedado claro mi punto. No soy una persona Asperger, no tengo síndrome de Asperger. Soy una persona en el espectro autista, soy una persona autista. Quiero sacar la palabra Asperger para siempre de mi historial. No es tan difícil.